aquí en Latinoamérica. Bien, a continuación vamos a tener la participación del doctor José Domingo Pérez Gómez, cuya semblanza curricular en resumen es el siguiente. El doctor José Domingo Pérez es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional, también por la Universidad Católica de Santa María, siendo yo que es Arequipa. También tiene una maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad José Carlos Mariátegui. También es máster en Gestión Pública por la Universidad de SAM y máster en Derecho de la Empresa en la Universidad Católica de Santa María. Ha sido docente en la Universidad José Carlos Mariátegui y en la Escuela del Ministerio Público. Bien, el doctor José Domingo Pérez tiene además 16 años de experiencia como fiscal. Se ha desempeñado como fiscal adjunto titular en las fiscalías de Maynas, Loreto, y también fue fiscal en el Departamento de la Libertad y Moquegua. Y actualmente es el fiscal del equipo especial de Lavallato. Bien, con ustedes el doctor José Domingo Pérez Gómez. Doctor José, adelante, por favor, muy amable. Bien, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación al doctor Freddy Gutiérrez Crespo, director académico de la Escuela de Fiscales del Perú. Mi saludo también a la doctora Nancy Teresa Moreno Rivera, fiscal superior coordinadora de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Mis saludos y respetos a los ponentes, al doctor Adriano Asís de Brasil y al doctor Julián Rendón de Colombia. Comprendemos la situación que vive su país y estos problemas técnicos son bastante entendibles. Una mención que debo realizar al inicio, obviamente para evitar cualquier problema posterior, sobre todo disciplinario, es que dentro de la reseña que ha realizado el doctor Freddy, no cuento con los grados de maestría en Derecho Penal ni Derecho de la Empresa, si bien realicé estudios por bueno, los distintos lugares que me ha tocado desempeñar mi función fiscal en territorio peruano. Bueno, no concluí esos estudios, sí los otros de posgrado que ha señalado el distinguido doctor Gutiérrez. Bueno, agradecerles al público presente que está a través de esta modalidad, la virtualidad, en esta normalidad o nueva normalidad, para decirles algo que ya lo ha expuesto o ya ha iniciado indicando el doctor Adriano Asís, que en tiempos de pandemia las consecuencias de la corrupción se pueden apreciar o constatar con el grave perjuicio o agravio que ha ocasionado la corrupción en los pueblos latinoamericanos, que han sido incapaces de soportar una crisis de dimensiones aún no definidas, con sistemas de salud públicos insuficientes y colapsados, pero que no solamente es una responsabilidad de quienes hoy gobiernan los países en Latinoamérica, sino que es un legado que se ha arrastrado de saqueo y asalto de los recursos públicos durante las últimas décadas. Porque es bien sabido que a mayor corrupción, mayor afectación de los derechos humanos, y quién puede dudar que en esta pandemia todos somos testigos que la corrupción de ayer ha afectado los derechos al acceso a la salud de quienes más necesitaban el día de hoy de la protección del Estado. Décadas pasadas que paradójicamente han sido de mayor crecimiento económico en Latinoamérica por la subida de las materias primas que permitieron en nuestros países se enlacen y se formen mecanismos de integración económica y comercial, pero que olvidaron, y hoy lo lamentamos, una integración en salud preventiva, asistencial y social. Paradojas de la vida. Mientras los países latinoamericanos buscaban maximizar su crecimiento económico,
en algunos casos propugnando el ingreso en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, la pandemia nos ha devuelto a una realidad pasada que pensábamos superada. Una suerte echada, que no solamente es de nuestro país, el Perú, sino que es una realidad latinoamericana, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de la Organización de Naciones Unidas, que señala que Latinoamérica ha perdido en el año 2020 el equivalente a un decenio en términos económicos y casi un decenio y medio en términos sociales. Es decir, que económicamente hemos retrocedido 10 años y socialmente 15 años. Y sería bueno preguntarnos, ¿cómo eran nuestros países hace 10 años o 15 años? Podrán haber muchas respuestas, pero siempre van a encontrar una palabra: corrupción. Y en ella, seguramente, a la palabra que simboliza la corrupción en estos últimos años, Odebrecht, que simboliza este modelo económico basado en la oferta y demanda, pero con soborno. Entonces, el tema de la exposición es el rol del fiscal y el juez en la lucha contra la corrupción en el Perú y Latinoamérica, y por lo tanto he tenido que realizar esta breve introducción al tema de exposición que considero importante, porque quien habla, como los distinguidos ponentes, también es un fiscal anticorrupción en Perú. Un fiscal que, conjuntamente con un grupo humano importante, nos encargamos de las investigaciones del caso Odebrecht, formamos el equipo especial, un símil a los distintos grupos especializados de fiscales que existen en todos los países de Latinoamérica. Y que gracias a esta labor que vengo desempeñando en el equipo especial he tenido la oportunidad de intercambiar experiencias de trabajo con procuradores de la Fuerza de Tarea del Brasil y otros fiscales de Latinoamérica y conocer las buenas prácticas de investigación del delito, así como también compartir información y que obviamente por la reserva correspondiente no los mencionaré. También quiero comentarles, y esto a título personal, que he podido llevar un discurso académico fuera de las fronteras de mi país y conocer algunas realidades de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Por consecuencia, puedo señalar que conozco algunas realidades y espero que las palabras que el día de hoy pueda brindar puedan ayudar a quienes ejercen una labor similar a la mía y a quienes realizan una labor distinta comprenderla. También en eventos de esta naturaleza puedo entender algunas interrogantes a los problemas que se presentan cuando hablamos de la lucha contra la corrupción y la impunidad en las realidades de nuestros países latinoamericanos. Por eso vale la oportunidad para compartir esta experiencia peruana, cómo venimos afrontando casos vinculados a la corrupción Odebrecht o de Lava Jato. Y ojo, no es para dar una receta para curar una enfermedad, sino como alguna vez escuché a un académico, James Calavaro, profesor de Stanford, para que puedan ustedes conocer experiencias internacionales, que pueden ser buenas y eficaces, o no serlo. Porque hablar de nuestros países de habla hispana también es hablar de las páginas de los libros de historia, de la historia de las culturas y civilizaciones más importantes, precolombinas estas, que se dieron en esta parte del continente americano y que compartían una misma cosmovisión. Culturas que sufrieron un proceso de mestizaje por parte de los europeos y que configuraron una nueva estructura organizacional, social, económica, política y religiosa. En el siglo XIX, debo decirles, nuestros países de habla castellana y portuguesa logran la independencia gracias a los movimientos criollos liberales. Y por lo tanto puedo afirmar que nuestros países tienen tantos aspectos en común, al parecer tantos, que la corrupción y la impunidad son tan comunes en nuestros países latinoamericanos.
Cito, por ejemplo, a Alfonso Quirós, que es un historiador peruano fallecido, que ha escrito sobre la corrupción en Latinoamérica y que dejó un importante legado, su obra Historia de la corrupción en el Perú. En el año 2010, en un foro académico celebrado en la ciudad de Lima, Alfonso Quirós señaló lo siguiente, me gustaría compartirlo con ustedes. Él dijo que el primer acto de corrupción en el Perú es la conquista y en general la época virreinal, porque esa época se basó en el abuso hacia los indígenas, que de todas maneras es el acto fundacional de la corrupción en nuestro país. Bien, porque este pedazo de tierra al que llamamos Latinoamérica sufre una enfermedad endémica, como lo han indicado, bueno, los expositores que me estaban antecediendo, es la corrupción. Y que en el caso peruano, al acercarse al bicentenario de nuestra independencia, ha sido una tarea pendiente de desterrar de estas prácticas virreinales, del soborno y el cohecho. Alfonso Quirós, a quien estoy citando, cita cuáles son esos graves perjuicios que ha traído la corrupción. Primero, el subdesarrollo de nuestro país y la imposibilidad de habernos institucionalizado como nación. Y acá puedo formular una pregunta suelta. ¿Esto es una herencia de la colonia? A razón de lo que señala Alfonso Quirós. Entre las miles de páginas de la obra de Quirós, señala cómo se administraba el poder público en el virreinato. En otras palabras, de cómo se corrompía las máximas autoridades de la colonia. Al virrey, sí, al virrey, como lo señala Alfonso Quirós, se lo sobornaba para obtener favores y privilegios. Por ejemplo, en la página 76, Quirós cita lo siguiente: todo funcionario, ya fuera de alto o de bajo rango, el clero inclusive, estaba obligado a entregarle obsequios para ganarse así el favor del virrey. En la página 72 del libro de Quirós señala lo siguiente: varios virreyes participaron del cohecho al recibir sobornos abierta o encubiertamente por conceder cargos vacantes y decidir e imponer sentencias judiciales sesgadas. Bueno, me he querido remontar a estas páginas de la historia peruana en esta primera parte, porque con Odebrecht y las empresas brasileñas, dicen algunos expertos en el país, sucede una nueva forma de conquista o colonizaje que soportamos en el Perú en estas últimas décadas: la corrupción en el Perú. Bien, esta es una suerte de corrupción transnacional de las empresas brasileñas que instituyeron pseudos gobiernos soberanos, entre comillas, porque además del poder tradicional público, la corrupción tuvo una suerte de comparsa de un poder fáctico que cogobernó con dinero sucio los destinos del país. O en palabras del estudioso peruano Francisco Durán, cito lo siguiente: hubo una captura corporativa del Estado. Dice él, refiere que grandes actores de las élites económicas se asociaban con actores de las élites políticas a través de relaciones colusivas y corruptas para obtener privilegios, ventajas indebidas y así afectar el interés público. Un poder, bueno, que en buena cuenta era de Odebrecht, de quien representaba esta poderosa empresa en nuestro país que entregó sobornos a funcionarios públicos para acceder a la construcción de la obra pública, entregó dinero a las campañas políticas de presidentes, gobernadores, alcaldes, y así asegurarse el favoritismo en la obra pública en caso salieran elegidos, asegurarse el proceso legislativo en cada instancia para el beneficio empresarial respecto a la producción normativa y de fiscalización gubernamental. Miren, como alguna vez escuché a Eduardo Boorques, que es un experto mexicano de transparencia mexicana, que dice, en nuestras democracias no hay filántropos, hay inversionistas. También leí al respecto de lo que les menciono a María Cristina Pinotti en un
una obra, Corrupción, Instituciones y Estancamiento Económico, Brasil e Italia. Dice lo siguiente: es una simbiosis corrupta entre empresa, partido y miembros del Ejecutivo y Legislativo. Pues bien, el superintendente de Odebrecht era el máximo representante de la empresa o delegado principal de dicha familia en nuestro país, a los que sus cómplices peruanos de la corrupción denominaban el virrey. Virrey porque los corruptos aceptaron el poder corruptor. Virrey porque representaba los intereses centrales de la corrupción en este país. Y no hubo un alto funcionario peruano, político, que se resistiera a esos encantos del vil dinero. Esto significa que como fiscal anticorrupción en un evento académico, actualmente puedo afirmar que no ha habido políticos de izquierda o derecha que no se encuentren procesados en el país por haber recibido activos ilícitos de Odebrecht. En el Perú no hay político progresista o conservador del pasado que actualmente no tenga un proceso penal del mundialmente conocido caso Lava Jato. No hay líderes políticos de nuestra historia reciente de nuestro país que no se encuentren implicados en casos de sobornos de las empresas brasileñas. Y puedo citar el caso del expresidente Alejandro Toledo, el caso del expresidente Alan García, del expresidente Ollantumala, de la actual candidata Keiko Sofía Fujimori, la exalcaldesa Susana Villarán, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quienes se encuentran actualmente procesados y que pueden ser definidos de distintas tendencias políticas, pero que finalmente están siendo investigados y procesados por actos vinculados a hechos de corrupción o de lavado de activos. Por lo tanto, a diferencia de algunas críticas que se hacen a la operación Lava Jato en distintas partes de Latinoamérica, puedo afirmar, como representante del equipo especial, que no ha habido una persecución de corrupción selectiva. Lo que existe es una persecución del delito. Por lo tanto, en el país, en nuestro Perú, no hay una judicialización de la política. Son los políticos quienes han cometido crímenes de corrupción y merecen ser investigados, procesados y condenados si son hallados culpables. Pero no solamente fueron los políticos, también los empresarios privados no quisieron quedarse ajenos al reparto de la torta del presupuesto público. Por eso no tuvieron reparos en participar con las empresas brasileñas en estos complejos actos de compra de la función pública. Y así en el Perú se ha encausado, se ha procesado a los principales empresarios privados de la construcción que constituyeron el cártel conocido como el Club de la Construcción, en los que se dividían las obras viales que el Estado debía ejecutar en el ejercicio fiscal, y que a consecuencia de la labor del equipo especial de fiscales del Perú se pudieron conocer las serias y graves implicancias del último presidente Martín Vizcarra en ese caso del Club de la Construcción. Vuelvo a citar a María Cristina Pinote en la obra antes señalada, que dice que la formación de carteles es una regla de juego de la corrupción sistémica. Son agresiones al funcionamiento del Estado democrático de derecho y al libre funcionamiento de los mercados. Bien, esos carteles de empresas peruanas siempre han estado de furgón de cola o detrás de Odebrecht y de otras empresas brasileñas, pues los empresarios peruanos aplicaban esta siguiente fórmula: Odebrecht pagaba el soborno, Odebrecht ganaba el dinero y se consorciaba luego con estas empresas peruanas para participar en la ejecución de la obra. Esta es una manera cruel o perversa de tener una participación nacional en la obra pública. Y luego Odebrecht recuperaba de las empresas peruanas el pago de soborno a través de la distribución de utilidades.
Puesto que, hay que decirlo, Odebrecht no entregaba el porcentaje del dinero completo de las utilidades que en papeles correspondía, sino un monto restado diferenciado del concepto creado como riesgos adicionales por las cuales las empresas peruanas cedían sus utilidades a Odebrecht por haberse logrado de participar en un contrato con el Estado para la ejecución de la obra. En otras palabras, para que todos me puedan entender, como alguna vez lo citó el gran juez peruano Richard Concepción Carhuancho, una audiencia de prisión preventiva para explicar el toma y daca del juego de la corrupción. No hay lonche gratis. Bien, la empresa Odebrecht ha sido una de las empresas de construcción de obras más importantes de esta parte del continente, fundada en el Brasil por Norberto Odebrecht. Ha construido un legado empresarial que ha continuado su hijo Emilio Alves Odebrecht y su nieto Marcelo Odebrecht. Abarcaron todas las áreas inimaginables de la obra pública, petrolera, hidroeléctricas, inmobiliarias, etc. No tuvieron fronteras geográficas ni políticas, llegaron incluso hasta el África con sucursales en Angola. No les ha importado el tinte o color político del gobierno que controlaban o contrataban. No importaba si el gobierno que los contrataba era democrático o era una dictadura. Para Odebrecht los negocios tenían una sola bandera, la suya, hacer dinero. Y así Odebrecht podía contratar con un gobierno conservador de Álvaro Uribe en Colombia para la ejecución de la obra de la autopista Ruta del Sol, o daba igual si construía el puerto de Mariel en la Cuba de Raúl Castro. Odebrecht ciertamente ha instaurado una suerte de corrupción transnacional. Y Odebrecht nos hace acordar a la corrupción impuesta por los españoles en la colonia. Y cómo no mencionar a otros países latinoamericanos que se han visto envueltos en este dilema. Y no menciono de lo que ha sucedido en el Brasil, que es ampliamente conocido, y el doctor Adriano Asís lo ha explicado adecuadamente. En diciembre del año 2016 se conoció el acuerdo de culpabilidad celebrado entre el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y la empresa Odebrecht. En dicho acuerdo, Odebrecht reconocía el pago de sobornos en el país, pero también en otros países latinoamericanos, en el caso de México. Por ejemplo, por citar, produjo esto un terremoto político con consecuencias aún vigentes. Marcelo Odebrecht era conocido en su país como el príncipe. Tuve yo la oportunidad de conocerlo cuando cumplía una condena de 19 años en la cárcel de la Policía Federal de Curitiba, Brasil, por haber sido acusado por graves delitos. En ese momento estaba investigando la captación o la entrega de dinero de $1 millón para la campaña presidencial de la ahora candidata Keiko Fujimori, pero para el proceso electoral del año 2011. En aquella oportunidad, Marcelo Odebrecht me dijo algo muy cierto, que ellos, Odebrecht, los brasileños, no descubrieron la corrupción en nuestro país, que la corrupción estaba acá, en el Perú, cuando ellos llegaron. Y esto lo puedo un poco asociar con las ideas o palabras de Arturo Ángel, un activista mexicano, cuando señala, son ladrones de ocasión. Y es algo muy cierto, en una relación corrupta se produce una relación bilateral, en donde no puede existir el corruptor sin el funcionario que se deja corromper. Por lo tanto, hay un mecanismo importante para combatir la corrupción, que es la colaboración eficaz o la delación premiada. Es un mecanismo eficaz para afrontar la corrupción transnacional y la corrupción en general en nuestro país, porque en buena cuenta, los actos de corrupción en su mayoría tienden a ser clandestinos, porque los actores procuran no dejar huellas de su crimen. Un soborno no se hace a la vista de todos. Como señala Alfredo Puluar al prologar el libro El cerebro corrupto,
Solo los corruptos son testigos directos de la corrupción. Bueno, salvo que alguno de ellos grabe subrepticiamente al otro para tener registro del hecho y así coaccionarlo para que cumpla con el pacto corruptor o denunciarlo en caso se considere estafado. Si entonces probar un acto de corrupción resulta complejo para la fiscalía, imagínense una sobrevaloración de una obra pública, porque en la diferencia del valor entre lo pagado por el Estado y lo que realmente costó la obra para el privado, se encuentra el precio del soborno pagado al funcionario. Porque el soborno en obra pública no se deposita en una entidad financiera local a nombre del funcionario. El dinero del soborno actualmente se transfiere y se oculta en entidades financieras en países de escaso control o fiscalización, los comúnmente conocidos como paraísos fiscales. El dinero del soborno se transfiere, se convierte y se oculta en acciones o bienes a nombre de empresas de papel que difícilmente vamos a conocer. Es decir, un fiscal anticorrupción no solamente debe perseguir el acto de corrupción propiamente dicho, sino el efecto del delito, el destino, la ganancia. Es decir, perseguir el lavado de activos o blanqueo de capitales. Como en alguna vez escuché a una experta en temas de anticorrupción, Muna Dora Buchaín, en un encuentro nacional anticorrupción en México el año pasado, que dice, una investigación es primordial en temas de corrupción, seguir la ruta del dinero. Pues bien, con institutos del derecho penal premial y la justicia negociada se logra un mecanismo moderno para combatir la corrupción y la impunidad. Lo dije, la colaboración eficaz. En el Brasil, la delación premiada, y en otros países latinoamericanos, aplicación del principio de oportunidad y otras denominaciones. En nuestro país es un mecanismo aplicado al amparo de la ley que estimula a quien delinquió, delate a los cómplices del crimen. Y puedo preguntar, ¿quién podría negar las ventajas de la colaboración eficaz en nuestro país? El criminal, pues, que niega las ventajas que producen estos mecanismos de colaboración, porque en ellos el que cometió o delinquió reconoce su crimen y delata a sus cómplices a cambio de obtener beneficios que la ley señala. Por eso, vuelvo a preguntar para que quede claro ante este honorable auditorio, ¿quién puede negar las ventajas de la colaboración eficaz? Y la respuesta que les digo es el cómplice del crimen, ese compinche que busca que no lo delaten y que levanta toda una batería de infundios y propagandísticos para precisamente afectar estos procesos de delación y obstruir la acción de la justicia. Porque acuérdense, en el crimen de la corrupción tenemos dos partes que intervienen. El funcionario, que es el que se deja corromper, el que vende la función, y el privado, el que está corrompiendo, el particular que busca comprar la función pública con su dinero. Con la colaboración eficaz, lo que se logra es que uno delate al otro. Y por lo tanto, para una eficaz lucha contra la corrupción y la impunidad, implica adoptar nuevas formas de procesar estos crímenes. Y la colaboración eficaz es una de ellas y la que ha logrado mayor éxito. Pero entiendan algo importante, no es perdón judicial, es una obligación. Es un compromiso que asume el colaborador, el delator, para colaborar con la justicia. Solamente en esta clase de crímenes lograremos descubrir la verdad y llegar a que se materialice el valor justicia a través de estos mecanismos modernos. Es un litigio estratégico, si ustedes gusten, y acá voy a parafrasear a Gerardo Carrasco, que es un mexicano experto de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción, que señala que litigar estratégicamente implica contar con un objetivo principal y un objetivo inmediato. Para el equipo especial de fiscales de Perú, el objetivo principal es descubrir la verdad
y que sean sancionados los responsables de los crímenes de corrupción. Y el objetivo inmediato es contar con colaboradores, delatores, testigos de los crímenes que permitan precisamente el encauzamiento de estos casos. Pero siempre va a haber críticas a la actuación que realiza la Fiscalía, pero tenemos que buscar voces autorizadas que coincidan en señalar que este es un mecanismo eficaz para combatir la corrupción. Por ejemplo, en nuestro país, el ex procurador ad hoc, ex presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, en su libro Caiga quien caiga, en la página 118, si ustedes gustan ubicarlo, señaló lo siguiente. Dice, pese a ellos, hubo quienes criticaron acremente la puesta en vigencia de la ley de colaboración eficaz, señalando que resulta inmoral transar con los criminales. En mi opinión, más inmoral es dejar en la absoluta impunidad a los autores principales de crímenes que nunca serán sancionados por desconocimiento de los hechos o falta de pruebas. La colaboración eficaz, por lo tanto, debe permitir entregar información útil, eficaz, proporcional, oportuna, que pueda ayudar a la Fiscalía a desarticular organizaciones y esclarecer la comisión de los hechos. En el país, pues es bastante conocido que en febrero del año 2019 Odebrecht claudicó y firmó un acuerdo de colaboración y beneficios con la Fiscalía peruana, que luego ha sido homologada por el Poder Judicial. Y en ella se obliga a entregar información y documentación respecto a sus operaciones de la Caja 2 o del Departamento de Operaciones Estructuradas, porque, vuelvo a recordarles, no hay que olvidar que el soborno se entrega en estas megaobras en efectivo y en transferencias bancarias en entidades offshore. Vuelvo a citar, por ejemplo, este acuerdo de culpabilidad que se suscribe en los Estados Unidos del 21 de diciembre del 2016, que en el fundamento 28, por ejemplo, señalan de que las transacciones fueron estratificadas a través de múltiples empresas offshore y cuentas bancarias en el mundo, buscando marcar distancia entre el origen de los fondos y los beneficiarios finales. Por lo tanto, les puedo hacer una pregunta. ¿Cómo llegamos a ese nivel de conocimiento sin un proceso de colaboración o delación de colaboradores eficaces que se han vencido a la justicia? Con la colaboración conocemos el mecanismo de corruptor, conocemos el pago del soborno, conocemos el pago del soborno, de cómo la empresa ofrece dinero, el funcionario acepta, se cumple el pacto, se modifica la normatividad, se modifican las bases del concurso, luego la empresa deposita en los bancos de paraísos fiscales, luego se transfiere o se traslada el dinero a través de entidades, estudios de abogados coadyuvan a la creación de estas empresas de papel, y así se va trasladando el dinero de offshore en offshore hasta que finalmente un porcentaje se va destinando al pago de determinadas actividades, pago de hipoteca, adquisición de bienes, retiro de dinero, luego de una inmovilización que se tiene en esas entidades financieras para que las autoridades de los países no tengan huellas de la comisión de estos hechos. En el pago de campañas políticas también se da lo mismo, ¿no? En donde el dinero que finalmente es depositado en estas entidades es ingresado a las actividades políticas o de campaña política en nuestros países para precisamente solventar esta actividad de campaña. Y esto ha ocurrido no solamente en nuestro país, esto ha ocurrido en varios países de Latinoamérica. Por ejemplo, podemos citar el caso de Panamá, en donde al propio presidente o expresidente Martinelli se le pagó una cantidad de 21 millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht, y que se utilizaron empresas offshore, e incluso una empresa peruana intervino en toda esa estratificación del dinero para no dejar evidencia alguna. Bueno, cito lo que dijo una fiscal mexicana anticorrupción, Gemma Chávez,
dijo, no todas las redes de corrupción se comportan igual, pero estamos viendo que en el caso de Odebrecht han tenido un patrón que poco a poco lo hemos ido identificando a través de este proceso de colaboración cerrado, homologado judicialmente, pese a quien le pese, con la resolución 20 del 17 de junio, que se llevó a cabo en 16 audiencias, con un expediente de 156.178 folios, en donde Odebrecht, la persona jurídica, y 4 funcionarios de la alta plana se declaran culpables. ¿Y qué se obligan? Se obligan a ser testigos en los juicios, se obligan a seguir colaborando con la justicia peruana. Y eso es precisamente lo que temen los cómplices de la corrupción, y a través de otros mecanismos extraprocesales o fuera de las instancias judiciales están procurando precisamente dinamitar el acuerdo de colaboración eficaz que ha logrado la Fiscalía peruana y que ha permitido que otras empresas brasileñas, cito el caso de OAS porque es de conocimiento público, se han acogido a estos procesos especiales. Como lo dijo, o lo cita Deltan Dallagnol, ex procurador principal de la Fuerza de Tarea de Brasil, en una obra, Acciones y Reacciones en la Lucha contra la Corrupción en el Brasil, él señaló lo siguiente: esa delación hecha en agosto del 2014 fue el Big Bang del caso Lava Jato, porque lanzó líneas de investigación y en poco tiempo vendrían otras colaboraciones en un efecto dominó. Y en nuestro país ha sucedido eso, porque luego de estos procesos de colaboración también hemos tenido, y se ha hecho de conocimiento público, otros procesos de colaboración que están en curso, no solamente con empresas de nacionalidad brasileña, sino también de nacionalidad peruana. Por lo tanto, debemos trascender de las instituciones jurídicas tradicionales si queremos investigar la corrupción transnacional a través de estas figuras de la colaboración eficaz. Ernesto Canales Santos es un mexicano, el primer fiscal anticorrupción de dicho país, en una obra dijo lo siguiente: me parece una magnífica advertencia del cuidado requerido para contener las ansias de acabar con la corrupción, pues está tan enraizado todo en el ramaje nacional que pudiera ser catastrófico para desenmarañarla de un jalón, como se ha demostrado en Brasil, Perú, Guatemala, para poner ejemplos cercanos. Proceder caso por caso y construir muy bien cada uno con mayor difusión me parece una estrategia efectiva, con menos daños colaterales y que pueda atender un nuevo clamor social. Pero no solamente es este diseño de esta estrategia de investigación moderna, y quiero con estos últimos 4 minutos acabar con este último punto. Hay que tener otros aspectos para el combate de la corrupción y la impunidad. Y en el caso peruano es obvio que fue el develamiento de la corrupción judicial. El combate a la corrupción no hubiese sido posible si no se combatía o se hubiese descubierto para luego combatir la red de corrupción judicial. Como sabemos, a través de interceptaciones legales, a partir de una investigación de narcotráfico en que se intercepta a abogados de narcotraficantes, se determina cómo se negociaban libertades con intermediarios de jueces, en donde nace el caso Cuellos Blancos o el caso Lavajuez, una especie del cártel de la toga, que como ocurrió en la República Hermana de Colombia, en donde pudimos determinar o escuchar deplorables conversaciones del ex juez supremo César Inostroza Pareachi, ofertando una absolución de un caso de violación sexual. Y acá hay que hacer un paréntesis aparte: somos un país de contrariedades, tanto es así que ni el propio juez supremo César Inostroza confiaba en la justicia que él mismo administraba, que tuvo que fugar del país. Y vaya qué manera de fugar, sobornando a un oficial de migraciones, se fue como un delincuente de poca monta. Por eso luego yo pregunto a los compatriotas, ¿cómo podemos luego exigirle a un ciudadano a pie que confíe en la justicia si un juez de la más alta instancia no confía en sus propios jueces? Pues bien, tuve que tocar este tema de la corrupción judicial porque no es un hecho ajeno o aislado los casos Lava Jato. El caso de los Cuellos Blancos es transversal a todas las investigaciones, pero también, y bien importante, los casos Lava Jato, porque si no se hubiese develado esta hermandad criminal de jueces, fiscales que traficaban influencias, tal vez no se hubiesen logrado resultados
favorables en la lucha contra la corrupción en mi país, de los cuales el doctor Freddy Gutiérrez y la doctora Nancy Teresa son testigos de lo que han sufrido en años pasados. Definitivamente hubiese sido difícil o complicado, porque a pesar de tener esta clase de corrupción judicial, también, y esto hay que hacer énfasis, podemos afirmar que tenemos jueces y fiscales probos, honestos, valientes, que han dictado y han solicitado en ese orden medidas justas, legales, debidas, graves. Esto sin importarle que el afectado o el imputado mirara a la izquierda o mirara a la derecha. Pero también hay un punto importante, que es la movilización ciudadana para defender las instituciones, para defender la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y esto se vio reflejado cómo se logró que el ex fiscal de la Nación, o fiscal general para otros latinoamericanos de mi país, Pedro Chávarri, no entorpeciera la investigación que se seguía en el caso Lavajato, porque se había evidenciado que este protegía los intereses de Keiko Sofía Fujimori y Gucci, procurando que no se firme el acuerdo de colaboración con Odebrecht, según las pruebas que fueron hallándose en la investigación y que, como ustedes saben, en diciembre del año 2018, faltando algunas horas para el año nuevo, decide destituirnos o cesarnos a Rafael Vela, fiscal superior coordinador, y a mí como fiscal investigador. Tuvimos que declararnos en rebeldía jerárquica, desobedeciendo esta arbitrariedad, para que precisamente se restituyera este mecanismo en el cual nosotros habíamos iniciado, que es la persecución del delito. Bueno, me he distraído porque ya son 40 minutos. Voy a concluir simplemente citando la conclusión al tema de mi exposición, para no monopolizar el tiempo que me han otorgado los organizadores. Conclusiones. La colaboración eficaz, ya me relación premiado, principio de oportunidad, no es perdón judicial. Y entiéndanlo así bien, esto es una forma de perseguir estratégicamente la gran criminalidad, la gran corrupción, que funciona porque hay resultados, no solamente en nuestro país, sino en otros países que se han visto afectados por estos crímenes. Doctor Freddy Gutiérrez, gracias, me excedí unos segundos, pero le agradezco mucho la oportunidad.